Buenos días hermanos, les doy la bienvenida a esta primer clase del quórum que vamos a realizar por este medio. Vamos a llevar a cabo estas clases virtuales cada segundo y cuarto domingo del mes, por lo menos durante el tiempo que dure esta condición de aislamiento. Yo personalmente me siento muy agradecido por la tecnología y por todos los recursos que el Señor nos proporciona en estos tiempos para que podamos seguir conectados. También quiero aprovechar para presentarme físicamente, ya que no he tenido la oportunidad de conocer personalmente a la mayoría de ustedes, ya que me mudé al barrio creo que unos 2 domingos antes de que se suspendan las reuniones. Realmente quiero que podamos estar más conectados y me gustaría que esta clase pueda ser un medio para unirnos más. También me encantaría poder escuchar sus preguntas y sus comentarios sobre esta clase en nuestro grupo de WhatsApp del Quórum. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que está coordinada con la clase que dan las hermanas de la Sociedad de Socorro. Se llama Oraciones de Fe. Este es un discurso dado por el presidente Henry B. Eyring en la última conferencia general. Comenzando, podemos leer: al orar con fe, somos una parte fundamental de la obra del Señor, conforme Él prepara un mundo para su segunda venida. El presidente Nelson designó este año como la época del Bicentenario, que conmemora los 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo se aparecieron a José Smith en una visión. Los acontecimientos trascendentales que conmemoramos aquí dieron comienzo a la última dispensación profetizada, en la que el Señor está preparando a su iglesia y a su pueblo, a aquellos que llevan su nombre, para recibirlo a Él. Como parte de nuestra preparación para su venida, Él nos elevará a cada uno de nosotros para que podamos estar a la altura de unos desafíos y oportunidades espirituales nunca vistos en la historia del mundo. Bien, hermanos, entonces de a poco podemos ir viendo hacia dónde va dirigido el discurso del presidente Eyring. Sin duda que esta última conferencia fue única, dadas las circunstancias actuales. Podemos ver que la obra del Señor no se detiene a pesar de que el mundo esté en conmoción, y es por ello que Él nos prepara a nosotros, su pueblo, sus siervos, para que podamos estar a la altura de eso. Y a nosotros, como poseedores del sacerdocio, nos interesa especialmente eso, ya que somos las manos del Señor para poder servir a sus hijos. Continuando con el discurso, dice: en septiembre de 1840, el profeta José Smith y sus consejeros de la primera presidencia dijeron: nos sentimos dispuestos a seguir adelante y unir nuestras energías para la edificación del reino y el establecimiento del sacerdocio en su plenitud y gloria. La obra que se tiene que llevar a cabo en los últimos días es de enorme importancia y exigirá que se ponga en acción la energía, la habilidad, el talento y la capacidad de los santos a fin de poder avanzar con esa gloria y majestad que describió el profeta Daniel. Y en consecuencia se requerirá la concentración de los santos para realizar obras de tal magnitud y grandiosidad. Sin dudas, hermanos, que estamos en la plenitud de esos tiempos. Hoy en día somos parte de esos tiempos que los profetas vieron hace tanto tiempo atrás. El crecimiento de la iglesia en estos tiempos es increíble. Podemos verlo en la cantidad de templos que hay alrededor del mundo, en los avances tecnológicos en cuanto a historia familiar y especialmente hoy en día viendo la predicación del Evangelio por parte de los misioneros, pero a través de plataformas virtuales. El presidente Eyring nos dice que todavía no se nos revelan muchos de los detalles sobre lo que haremos y cuándo lo haremos,
durante la restauración, ¿cierto?, que se está llevando a cabo. Pero, sin embargo, podemos ver cómo desde los tiempos del profeta José Smith se conocía la grandeza, la amplitud y la profundidad de la obra del Señor. Continuamos con el discurso. Dice: por medio de sus santos, el Señor ofrecerá el don de su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La tecnología y los milagros seguirán desempeñando una función, al igual que lo harán los pescadores de hombre, individuales que ministran con poder y una fe cada vez mayor. Nosotros, como pueblo, estaremos más unidos en medio de los crecientes conflictos. Nos congregaremos en la fortaleza espiritual de grupos y familias llenos de la luz del Evangelio. Hoy en día, en esta circunstancia que nos toca vivir, podemos verlo con claridad. Lo que parecía ser un problema bastante grande para continuar con la obra, como el cierre de las capillas o la imposibilidad de los misioneros de salir a predicar, se convirtió sin embargo en una gran oportunidad para llegar a más hogares y de manera virtual. La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar la anécdota de un misionero que se encuentra actualmente sirviendo y que tuvo un bautismo hace 2 domingos aproximadamente. La hermana que fue bautizada fue contactada y se le enseñó el Evangelio completamente de manera virtual. Esta hermana tiene un horario muy ocupado y es muy probable que, si las condiciones fueran las normales, es decir, si no estuviésemos todos en cuarentena, ella nunca hubiese tenido el tiempo como para recibir a los misioneros y escucharlos. Sin embargo, gracias a la cuarentena, ella pudo ser encontrada por los misioneros y hoy en día tiene el Evangelio en sus vidas. Entonces, hermanos, en estos tiempos tan difíciles, la pregunta que nos hace el presidente Eyring es: ¿cómo podemos participar cada uno de nosotros en esta obra de tanta magnitud y grandiosidad? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es aumentar nuestro poder espiritual. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo aumentamos nuestro poder espiritual? Dice: el presidente Nelson nos ha enseñado cómo aumentar el poder espiritual. Cuando consideramos que el arrepentimiento es una oportunidad gozosa gracias a nuestra fe creciente en que Jesús es el Cristo, cuando entendemos y creemos que el Padre Celestial escucha todas nuestras oraciones, cuando nos esforzamos por obedecer y vivir los mandamientos, aumentamos nuestro poder para recibir revelación continua. El Espíritu Santo puede ser nuestro compañero constante. Conservaremos un sentimiento de luz, aunque el mundo que nos rodea se vuelva cada vez más sombrío. Personalmente, hermanos, una cita que me quedó muy marcada cuando la escuché fue cuando el presidente Brigham Young dijo: no conozco ninguna otra forma de vivir para los santos de los últimos días que cada aliento sea prácticamente una oración a Dios para que Él guíe y dirija a su pueblo. Creo que todos estamos siendo testigos de estas promesas que nos hace el Señor. El mundo que nos rodea está cada vez más sombrío, está más difícil de vivir el día a día, y sin embargo podemos tener un sentimiento de luz y podemos sentir paz y tranquilidad en nuestros corazones, en nuestros hogares. La oración sacramental está directamente relacionada con esta declaración: recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Esta frase que decimos en la oración sacramental representa lo que significa recordar a Jesucristo siempre, es decir, guardar sus mandamientos. Entonces es ahí cuando nos preguntamos: ¿qué desea Él que yo haga? ¿Qué desea Jesucristo que yo haga? ¿Sí? Para recordarle siempre, es decir, para guardar sus mandamientos. ¿Qué puedo mejorar? Continuando con el discurso, dice: José Smith es un ejemplo de cómo se puede aumentar ese poder espiritual. Él nos demostró que la oración de fe es la clave para la revelación de Dios. José oró con fe, creyendo que Dios el Padre respondería a su oración. Oró con fe,
creyendo que únicamente por medio de Jesucristo podía ser liberado de la culpa que sentía por sus pecados. Y oró con fe, creyendo que tenía que encontrar la verdadera iglesia de Jesucristo para obtener ese perdón. Es importante, hermanos, recordar la experiencia que tuvo José Smith al orar en la arboleda sagrada y recordar la manera de proceder cuando Satanás lo atacó al orar. ¿Sí? Podemos recordar que tuvo una experiencia muy sombría en la que el enemigo intentó, dice, destruirlo, sentía que lo iba a destruir por su influencia. Sin embargo, la manera de proceder del profeta es un gran ejemplo para nosotros, ya que él se esforzó por pedir con más fuerza al Padre. El presidente Eyring nos dice, sé por experiencia propia que Satanás y sus siervos intentan hacernos sentir que no debemos orar. Cuando José Smith con todas sus fuerzas invocó a Dios para que lo librara del poder que trataba de atarlo, recibió una respuesta a su súplica de alivio y se le aparecieron el Padre Celestial y Jesucristo. Entonces, hermanos, a pesar de que la función del profeta José Smith era más grande de lo que nosotros podamos hacer, es algo seguro que Satanás igual intentará impedir que oremos, ¿sí? Sin embargo, el consejo del presidente Eyring es que debemos seguir el ejemplo de José y en los casos en el que el enemigo intente que no oremos, que lo hagamos con más fuerza, ¿sí? Que nos arrodillemos, que doblemos nuestra rodilla y le pidamos al Padre Celestial su fortaleza. Recordando la oración de Enós en el libro de Mormón y también la oración del profeta José Smith, el presidente Eyring nos dice, la lección que me ha bendecido se encuentra en estas palabras. Por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. José tuvo fe en Cristo al dirigirse a la arboleda y también al orar para ser liberado del poder de Satanás. Aún no había visto al Padre y al Hijo, pero oró con fe, con toda la fuerza de su corazón. La experiencia de Nos me ha enseñado esa misma valiosa lección. Cuando oro con fe, cuento con el Salvador como mi defensor ante el Padre y puedo sentir que mi oración llega al cielo. Llegan las respuestas, se reciben bendiciones, hay paz y gozo, incluso en los momentos difíciles. Hermanos, realmente en estos tiempos que nos están tocando vivir, sin dudas que la oración es es un gran recurso que el Padre Celestial nos dio para poder sobrellevar cualquier dificultad. La obra de Dios, la restauración de su Evangelio, se sigue llevando a cabo. La obra no se detiene. Por lo tanto, el Señor nos necesita fuertes, nos necesita prestos, nos necesita listos para poder defender su verdad y poder ser los siervos que van a contribuir en la restauración de su Evangelio, en hacer que a más de sus hijos le llegue el Evangelio y tengan la oportunidad de recibir las bendiciones de la expiación de Cristo, por ejemplo, que también puedan arrepentirse de sus pecados y puedan tener la misma paz y la misma luz que estamos teniendo nosotros hoy en día en sus propios hogares. Nuestra capacidad para realizar nuestra contribución fundamental a la maravillosa restauración continua aumentará a medida que crezca nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y en nuestro Padre Celestial como nuestro Padre amoroso. Al orar con fe, somos una parte fundamental de la obra del Señor conforme Él prepara al mundo para su segunda venida. Ruego que todos podamos hallar gozo al hacer la obra que Él nos invita a realizar a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, esta fue la clase. A mí personalmente me gustó mucho, aprendí mucho de este discurso del presidente Eyring y realmente sé, hermanos, que por medio de las oraciones de fe podemos ser un instrumento en las manos del Señor.
En estos tiempos de tanta dificultad podemos tener paz en nuestros corazones y podemos aprovechar para dar aún más de nosotros y servir. Hay muchas personas que están necesitando de nosotros y el Señor sabe quiénes son esas personas. Así que si tienen el deseo de servir, el deseo de ayudar y tal vez no saben a quién, el Señor puede ayudarles a saber quiénes los necesitan. Sé que esta es la iglesia de Jesucristo, sé que Dios nos ama y nos escucha, y esta era la clase y la comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.